En el crisol de una madrugada que parecía surgir de un sueño olvidado, se alzaba la silueta de un hombre solitario, cuyos pasos resonaban en la calma del camino de tierra. Aquella figura, envuelta en el misterio de la noche que se desvanecía, portaba en sus ojos la marca indeleble de quien ha visto el caos del mundo, y sin embargo, ha aprendido a transitarlo con la imperturbable serenidad de los antiguos sabios. ¿Qué poder tendría el simple acto de no dejarse mover por la tormenta, de permanecer firme en medio de la tempestad, sino el de transformar cada adversidad en una oportunidad para el crecimiento interior? El hombre, cuyo nombre se había perdido en el eco de las eras, había recorrido senderos solitarios en busca de respuestas que no se encontraban en el bullicio del mundo moderno. Cada paso suyo era un desafío a la fragilidad humana, un recordatorio de que la verdadera libertad no reside en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de mirar la adversidad a los ojos sin temblar. En ese instante, mientras el alba tiñaba de oro las cimas de las montañas y el frío matutino se fundía en un cálido susurro, emergía una verdad profunda. Actuar como si nada pudiera afectarte no era un signo de indiferencia, sino la expresión más pura del poder de la mente. A lo largo de su camino, el viajero había aprendido que la vida se asemeja a un teatro en el que cada evento, cada desafío, era simplemente un actor que desempeñaba su papel en una obra mucho mayor. Las tragedias y las alegrías, entrelazadas como las hebras de un tapiz ancestral, se ofrecían ante él como lecciones de una sabiduría milenaria. Al adoptar la postura del estoico, aquel hombre había descubierto la capacidad de sumergirse en el presente con una claridad asombrosa, reconociendo que la única realidad verdadera era el instante que se desplegaba ante sus ojos, libre de las ataduras del pasado y de las incertidumbres del futuro. Mientras avanzaba por un sendero que bordeaba un lago sereno, cuyas aguas reflejaban la inmensidad del cielo, el viajero recordaba las palabras de un antiguo maestro que, en un susurro cargado de conocimiento ancestral, le había enseñado que la mente es el timón de la existencia. Esa enseñanza, tan sencilla en su forma, era a la vez un desafío formidable. Aprender a dirigir los vientos del pensamiento, a no dejarse arrastrar por las mareas de la ira, la tristeza o el miedo. Con cada paso, se abría en él una nueva dimensión de entendimiento, en la que el dolor se transformaba en el cincel que esculpía su carácter y la adversidad en la fragua de una fortaleza inquebrantable. En el horizonte, el sol comenzaba a emerger con una fuerza que parecía anunciar un nuevo comienzo, una promesa de luz que disolvía las sombras de la noche. Así, el viajero recordaba que el cambio no se imparte desde fuera, sino que se gesta en el interior del ser, en esa capacidad de mirar la vida sin ataduras y de aceptar con ecuanimidad lo que el destino pusiera en su camino. Era la encarnación misma del ideal estoico, la convicción de que el sufrimiento y la dicha son dos caras de una misma moneda, y que solo a través de la aceptación plena de la realidad se alcanza la verdadera libertad. Cada experiencia vivida se convertía en una lección que el tiempo, en su implacable transcurrir, iba tallando en la memoria de aquel espíritu indómito. Las noches de soledad, las pérdidas y los reveses, en lugar de quebrantarlo, se transformaban en recordatorios de la efímera naturaleza de todas las cosas. La mente, entrenada en el arte de la indiferencia activa, se volvía capaz de observar sin juicio, de abrazar la dualidad del existir sin sucumbir a las pasiones que arrastran al hombre hacia la desesperación. En la quietud de ese amanecer, el viajero se detenía a contemplar el reflejo de su propia existencia en el espejo inmutable del lago. La imagen que le devolvía el agua no era la de un ser agobiado por el peso de sus problemas, sino la de un alma serena que había aprendido a danzar con los ritmos de la vida. La aceptación no era un signo de resignación, sino la manifestación de una fuerza interior capaz de transformar cada obstáculo en un peldaño hacia una comprensión más profunda de la realidad. Con cada respiración, sentía como el poder de la mente se abría a nuevas posibilidades, permitiéndole transmutar el dolor en sabiduría, la incertidumbre en claridad. La senda que se extendía ante él era más que un simple camino físico, era el trayecto hacia una conciencia expandida, un viaje hacia la verdadera esencia de la existencia. Las lecciones de la naturaleza, en su silencio elocuente, le recordaban que todo en el universo se encontraba interconectado. El fragor de una tormenta, el murmullo del viento, el susurro de las hojas caídas, todo formaba parte de una sinfonía cósmica en la que cada nota tenía su lugar y su razón de ser. En ese concierto natural, el viajero se erguía como un humilde intérprete, aprendiendo a afinar su espíritu con la melodía del universo. La firmeza de sus convicciones se revelaba en la forma en que enfrentaba cada imprevisto con una calma que parecía desafiar la misma naturaleza. No había en su mirada rastro de temor o desesperación, solo la inmutable certeza de quien ha descubierto el secreto para transmutar el sufrimiento en fortaleza. En ese instante, el universo mismo parecía conspirar para mostrarle que la verdadera grandeza no reside en la ausencia de emociones, sino la capacidad de dominarlas, de trascenderlas y usarlas como el combustible que impulsa el alma hacia horizontes insospechados. El camino se transformaba en una metáfora viva del proceso de crecimiento interior. Cada roca, cada recodo,
Cada tramo empinado era una invitación a profundizar en la esencia del ser, a descubrir la luz interior que brilla incluso en la más oscura de las noches. Así, el viajero aprendía a reconocer que el sufrimiento es solo una sombra pasajera en el vasto escenario de la existencia, y que la verdadera paz se alcanza cuando se acepta la impermanencia de todas las cosas. Con la mirada fija en el horizonte, donde el sol ascendía majestuoso, el hombre comprendía que el acto de actuar como si nada te afectara no era una postura de indiferencia fría, sino la afirmación de una vida en plena posesión de la propia conciencia. Era la declaración silenciosa de que el ser humano, en su capacidad infinita de adaptación, puede ser el arquitecto de su destino, el escultor de su propia alma. Cada instante se convertía en una oportunidad para reafirmar su compromiso con la verdad interna, para fortalecer la armadura del espíritu y caminar con firmeza en el sendero de la sabiduría. Mientras los primeros rayos del sol acariciaban la superficie del lago, el viajero sentía en su interior la vibración de una verdad ancestral. La libertad no es la ausencia de obstáculos, sino la capacidad de enfrentar cada uno de ellos con la convicción de que el poder del espíritu es más fuerte que cualquier adversidad. Esa revelación, tan simple y tan profunda, se asentaba en su ser como un faro inextinguible, guiándole a través de la complejidad del mundo con la claridad de una mente en paz. Así, en ese instante mágico, el hombre comprendió que la verdadera fortaleza radica en la serenidad del alma, en la capacidad de mantener la calma incluso cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse. Su viaje, marcado por la búsqueda incansable de la sabiduría y la verdad, apenas comenzaba, y cada paso dado era un testimonio de la posibilidad de vivir en armonía con el universo. Con la determinación grabada en cada fibra de su ser, el viajero avanzaba hacia un destino desconocido, llevando consigo la promesa de una vida vivida en plena posesión de la calma, la fortaleza y la inquebrantable fe en el poder transformador de la mente. El crepúsculo se extendía como un velo de misterio sobre el valle cuando Aureliano, con el rostro marcado por las cicatrices de sus recientes batallas internas, sintió que la travesía se adentraba en una fase aún más enigmática. La atmósfera vibraba con una energía sutil, casi palpable, y cada sombra que danzaba entre los árboles parecía esconder secretos olvidados. Mientras avanzaba por un sendero angosto bordeado de arbustos espinosos y musgo centenario, el joven percibía en el murmullo del viento la resonancia de antiguas voces, como si el eco de sabidurías pasadas se uniera a su propio latido. En ese instante, la naturaleza se transformó en su más fiel confidente. Una luna llena, majestuosa y luminosa, se alzaba en el firmamento, derramando plateados rayos que iluminaban con una claridad etérea cada recoveco del camino. La luz lunar revelaba figuras y contornos, pero también invitaba a la introspección. Aureliano, con el alma en calma y la mente ávida de respuestas, se detuvo en una loma cubierta de hierba suave. Allí, sentado sobre la roca que parecía haber sido esculpida por la misma mano del destino, cerró los ojos y dejó que la quietud de la noche lo envolviera. El silencio se llenó de matices, y en él escuchó el latido de su propio corazón, pulsante y firme, como un tambor que marcaba el ritmo de su transformación. Fue en ese silencio meditativo cuando se presentó ante él una visión sorprendente, una figura envuelta en una túnica que parecía tejida de sombras y luz, caminando con una lentitud deliberada entre los pinos. La figura, ni completamente real ni mero espejismo, irradiaba una sabiduría ancestral y una serenidad infinita. Aureliano se incorporó con cautela, sintiendo que aquella aparición era un signo, un puente hacia un conocimiento aún más profundo. La figura se detuvo a pocos pasos, y con voz suave pero imponente, pronunció palabras que resonaron en el alma del joven. Para conquistar tus más anhelados destinos, primero debes conquistar la vastedad que habita en tu interior. El mensaje, claro y contundente, encendió en Aureliano una chispa interior. Comprendió que, aunque había aprendido a transitar los caminos del sufrimiento y la adversidad, aún quedaba por explorar los recovecos más oscuros y luminosos de su ser. Así, la aparición se desvaneció tan súbitamente como había llegado, dejando al joven con la sensación de haber sido tocado por lo inefable. Inspirado por aquella enigmática presencia, Aureliano se levantó, y cada paso que daba parecía impregnado de una renovada determinación. La figura, tal vez un eco de su propio inconsciente o un mensajero del universo, le recordaba que el dominio sobre uno mismo era el pilar fundamental para que el destino se transformase en realidad. El sendero se volvió más intrincado y exigente. A medida que Aureliano se adentraba en un bosque de árboles retorcidos y raíces expuestas, el terreno se tornaba irregular y resbaladizo. Cada obstáculo se convertía en una metáfora viviente de sus propias dudas y miedos. El crujir de la hojarasca bajo sus pies, mezclado con el suave murmullo del viento entre las ramas, componía una sinfonía que hablaba del constante devenir de la existencia. En medio de ese laberinto natural, recordó otro de los secretos que Eudoro le había confiado. La paciencia es la virtud que transforma el tiempo en un aliado, y cada obstáculo es, en esencia, un maestro disfrazado. Con esa convicción,
Se obligó a caminar despacio, a saborear cada instante, dejando que la adversidad le enseñara la fortaleza que ya habitaba en su interior. La noche se profundizaba y el bosque se iluminaba esporádicamente con destellos bioluminiscentes, como si pequeños fuegos fatuos se hubiesen rebelado contra la oscuridad. Aureliano se maravilló ante la belleza efímera de esos destellos, entendiendo que la vida, en su fragilidad, estaba repleta de momentos de sublime luminosidad. Cada luz parpadeante era un recordatorio de que, incluso en medio de la penumbra, siempre existía la posibilidad de redescubrimiento. Fue en ese ambiente místico cuando el joven se topó con un claro, un remanso de paz en el que el tiempo parecía haberse detenido. Allí, la hierba se extendía como una alfombra verde, y en el centro, una fuente natural brotaba con una cadencia hipnótica. Al acercarse a la fuente, Aureliano observó cómo el agua caía en pequeñas cascadas, cada gota brillando a la luz lunar como si fuese un fragmento de la eternidad. Se agachó y bebió de aquella agua cristalina, sintiendo en su interior una purificación que iba más allá de lo físico. El sabor era a vida y a renovación, y con cada sorbo se impregnaba en su ser la promesa de una transformación profunda. Fue en ese instante que una oleada de recuerdos lo asaltó, visiones de su pasado, de momentos en que la duda y el dolor se habían presentado como enemigos insalvables. Sin embargo, comprendió que esos episodios habían sido la fragua en la que se había templado su espíritu. Con gratitud, aceptó aquellos recuerdos como lecciones, como ladrillos que habían construido la fortaleza que ahora portaba. Impulsado por la claridad que le brindaba aquella experiencia, Aureliano se reincorporó y siguió su camino, dejando atrás el claro y adentrándose nuevamente en el bosque. El sendero se tornó en un camino serpenteante, bordeado de altos helechos y enredaderas que parecían querer retenerlo en su abrazo verde. La vegetación, densa y misteriosa, le ofrecía una dualidad, a la vez refugio y desafío, recordándole que la sabiduría se encuentra en la integración de opuestos. Mientras caminaba, su mente se inundaba de reflexiones acerca de la naturaleza efímera del tiempo y la importancia de vivir cada instante con intensidad. Cada paso resonaba en su interior, reafirmando la verdad de que la voluntad y la perseverancia eran las llaves maestras para abrir las puertas del destino. En una curva del camino, Aureliano encontró una pequeña explanada en la que el terreno se abría a un panorama deslumbrante. Delante de él, la tierra se extendía hasta donde la vista alcanzaba, salpicada de luces titilantes de pequeñas aldeas y campos cultivados, testimonio del incesante laborar del hombre en comunión con la naturaleza. Esa visión le hizo meditar sobre la interconexión de todos los seres. Cada habitante del valle, cada criatura, cada planta, formaba parte de una vasta red de existencia en la que nada era casualidad. La imagen de aquella sinfonía de vida lo llenó de una profunda humildad y gratitud, recordándole que sus propios anhelos estaban entrelazados con el devenir del universo. El viaje lo llevó, finalmente, a una llanura de arena fina, donde el viento jugaba con los granos en un movimiento casi hipnótico. Allí, en medio del desierto de su propio ser, Aureliano se vio obligado a enfrentarse a la soledad. Sin la protección de los árboles ni el murmullo de la fuente, el silencio se hizo absoluto. Pero en ese vacío aparente, el joven encontró una extraña compañía, la voz interna que siempre había estado ahí, callada pero poderosa, aguardando el momento de ser escuchada. Con el alma desnuda ante la vastedad del horizonte, Aureliano se entregó a una meditación profunda. Allí, en el crisol de su soledad, comprendió que la verdadera libertad no era la ausencia de compañía, sino la capacidad de estar en paz consigo mismo. En ese instante, la memoria de los 13 secretos se hizo más tangible que nunca. Cada uno de ellos emergía en su mente como una luz en la oscuridad: la aceptación del destino, el dominio de la razón, la autodisciplina, la resiliencia, el desapego, la paciencia, la conexión con la naturaleza y otros aún más profundos, que se revelaban a medida que avanzaba por aquel paisaje desolado. La combinación de esas enseñanzas formaba en su interior un escudo inquebrantable, un refugio contra las tormentas externas e internas. Así, en esa llanura donde el tiempo parecía suspenderse, Aureliano se sintió completo, sabiendo que, aunque el camino fuera arduo, cada paso le acercaba a la realización de sus sueños. Mientras el cielo se teñía de un suave color añil, preludio de un nuevo amanecer, el joven retomó su marcha con el corazón rebosante de una fe renovada. El viaje, lleno de desafíos y revelaciones, le había mostrado que la verdadera conquista no era dominar al mundo, sino dominarse a sí mismo. En esa comunión íntima con la esencia de la existencia, Aureliano comprendió que cada batalla interna, cada tropiezo, era un peldaño hacia una realización mayor. Y en ese momento, bajo el manto estrellado del firmamento, se dio cuenta de que el destino no era un ente lejano e inmutable, sino el reflejo de su propia voluntad, de la suma de todas las decisiones y aprendizajes que había acumulado. Con la brisa nocturna acariciando su rostro y el murmullo del universo resonando en cada latido,
Aureliano avanzó con paso firme hacia lo desconocido. El sendero, iluminado por la promesa de un nuevo día, se abría ante él como un vasto lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores de sus aspiraciones y anhelos. En el eco de aquella noche, se fundían la esperanza y la determinación, la luz y la sombra, en una danza incesante que celebraba la complejidad y la belleza de la existencia. Y así, en el transitar de esa noche mágica, Aureliano se sintió abrazado por la sabiduría de los antiguos, por la fuerza de los secretos estoicos que había aprendido a integrar en su ser. Cada paso en aquel desierto interior era un triunfo sobre la incertidumbre, una victoria sobre el miedo, y un recordatorio de que, en el juego eterno del destino, el verdadero poder reside en la autenticidad del alma. Con cada latido, la certeza de que estaba forjando un camino único y poderoso se hacía más intensa, y la visión de un futuro pleno y luminoso se dibujaba en el horizonte, tan claro como la luz que despuntaba tras la oscuridad. En ese instante culminante de su travesía, Aureliano entendió que la vida era un continuo proceso de renacimiento, en el que cada experiencia, cada secreto interior, se convertía en la piedra angular de un destino forjado con la fuerza del espíritu. Con la determinación que solo los que han enfrentado las profundidades del ser pueden conocer, prosiguió su camino, consciente de que la realización de sus deseos estaba al alcance de una mente en calma, un corazón templado y un alma que se atreviera a soñar sin límites. El viajero continuó su andanza por senderos olvidados, donde la tierra parecía guardar secretos milenarios y cada sombra era conde una historia ancestral. En el crepúsculo de una tarde que oscilaba entre la melancolía y la promesa de un nuevo amanecer, llegó a un valle rodeado de montañas que se alzaban imponentes, como si quisieran custodiar la sabiduría de épocas remotas. A medida que se internaba en ese refugio de la naturaleza, el aire se volvía denso, impregnado de aromas a tierra mojada y a hojas antiguas, y una quietud casi mística envolvía el ambiente. Fue en ese instante, mientras el eco de sus pasos se perdía en la inmensidad del valle, cuando el viajero percibió una perturbación en la aparente calma. Un murmullo casi imperceptible, como el latido nervioso de un corazón colectivo, se elevaba entre los árboles. Una pequeña comunidad, oculta a la vista de los forasteros, se extendía a lo largo de un arroyo serpenteante. Las casas humildes de adobe y madera parecían surgidas de la misma tierra, y en sus fachadas se reflejaban las marcas del tiempo y de innumerables historias de lucha y esperanza. El viajero, movido por una curiosidad serena y una convicción que lo impulsaba a explorar la esencia de cada lugar, se acercó a la comunidad. Allí, en una plaza central, un grupo de personas se congregaba, sus rostros marcados por el desasosiego y la incertidumbre. Un anciano, de mirada profunda y arrugada, se encontraba en medio de ellos, emanando una calma que contrastaba con la agitación de sus compañeros. La voz del anciano, suave pero firme, resonaba en el silencio expectante. El destino nos ha traído a este cruce de caminos para que recordemos que la verdadera fortaleza se forja en la adversidad. No es el dolor lo que nos define, sino la forma en que elegimos enfrentarlo. El viajero observó atentamente cada gesto, cada palabra que se desprendía de aquel venerable maestro, y sintió como su interior vibraba al compás de una verdad tan inmutable como el fluir de un río sereno. Con paso decidido, se incorporó entre la multitud, deseoso de comprender las razones que habían encendido esa llama de inquietud en los corazones de aquellos hombres y mujeres. Se percibía que en ese lugar, la vida había conspirado para poner a prueba la filosofía de la indiferencia activa, para retar la idea de actuar sin ser perturbado por el incesante vaivén de las pasiones. Una joven de mirada intensa y voz entrecortada se adelantó, como impulsada por una necesidad apremiante de expresarse. «Hemos perdido la fe en que algo pueda cambiar nuestras vidas», confesó entre lágrimas contenidas. «Cada día se siente como una lucha sin fin, y el dolor se multiplica sin compasión». La multitud asintió, compartiendo el peso de un sufrimiento colectivo que parecía ineludible. Pero el anciano replicó con la serenidad de quien ha dominado la esencia del ser: «La adversidad es la forja de nuestro espíritu. En ella reside la oportunidad de transformar cada lágrima en una lección de vida, de convertir el pesar en la fuerza que nos impulse hacia una existencia más plena». El viajero, interiorizando aquellas palabras, sintió que la lección no era exclusiva de este lugar, sino un eco universal de la misma filosofía que había regido su camino. Sin embargo, algo en aquella comunidad parecía desbordar un anhelo de redención, un deseo ardiente de liberar el alma del yugo del sufrimiento. Al caer la noche, cuando las estrellas emergieron tímidas en un cielo despejado, el anciano convocó a todos a reunirse alrededor de un fuego. Allí, bajo el manto de la oscuridad, cada historia se entrelazó con la otra, y los relatos de pérdidas, fracasos y renacimientos se convirtieron en el tejido que unía a cada habitante de aquel valle. Mientras las llamas danzaban al ritmo de un viento sutil, el viajero se encontró en una encrucijada interna. Recordó las lecciones de su propio peregrinaje, las veces en que la serenidad había sido su escudo contra la tormenta interna y externa.
La voz del anciano y el lamento de la joven se fusionaron en un coro que resonaba en su mente, recordándole que actuar con la indiferencia de quien nada puede perturbarlo no era despojarse de la emoción, sino más bien abrazarla sin dejarse consumir por ella. La verdadera sabiduría radicaba en la capacidad de observar la vida desde la distancia, de reconocer que cada situación, por dolorosa que parezca, era una oportunidad para reinventarse, para pulir el alma con la piedra del sufrimiento. Con la firme decisión de compartir su propio viaje y ofrecer un testimonio que pudiera servir de faro en la oscuridad, el viajero se levantó y, con voz modulada por la experiencia y la reflexión, comenzó a relatar episodios de su camino. Habló de una tormenta en el desierto, donde el viento rugía como un lamento ancestral y la arena parecía querer borrar cada huella. En medio del caos, aprendí que mi mente podía ser tan inmutable como la roca. Mientras el mundo a mi alrededor se rendía al furor de la tempestad, encontré en el silencio interno la clave para transformar el dolor en una fuerza imparable, declaró, haciendo que los presentes sintieran el peso y la belleza de sus palabras. Sus relatos se entrelazaban con metáforas evocadoras y vivencias que desnudaban el alma. Recordó el día en que se encontró ante un abismo, un precipicio que parecía un portal al infinito. Frente a él, la caída era un recordatorio constante de la fragilidad de la existencia, pero también de la grandeza del espíritu humano. No temía el abismo, explicó con una voz que vibraba con convicción. Temí no ser capaz de ver más allá del precipicio, de no alcanzar a comprender que la libertad reside en aceptar la caída como parte inherente del vuelo. Actuar sin temor es abrazar la incertidumbre con la certeza de que cada caída es una lección para elevarse aún más alto. La noche se volvió cómplice de aquella conversación, y el crepitar del fuego parecía amplificar la intensidad del momento. Cada palabra, cada pausa, estaba impregnada de la esencia del estoicismo, la aceptación de la vida en su totalidad, sin temor a sus altibajos. La comunidad, hipnotizada por el relato, comenzó a encontrar en su propia experiencia una luz tenue, una señal de que el dolor podía ser vencido con la fuerza del espíritu. Y en medio de esa atmósfera cargada de transformación, el viajero comprendió que su camino y el de aquellos que se reunían en el valle estaban inextricablemente ligados. Las horas se deslizaron lentamente, y mientras el fuego se consumía en brasas, el anciano retomó la palabra. Habló de la importancia de mirar la vida con la mirada serena de quien sabe que cada desafío es una invitación a crecer, a descubrir una parte oculta de uno mismo. El verdadero arte de vivir consiste en ser el observador de nuestras emociones, en permitir que cada sentimiento pase como nubes en el firmamento sin que se conviertan en tormenta, murmuró, y sus palabras calaron hondo los corazones sedientos de consuelo y sabiduría. El viajero, que había compartido sus vivencias con una sinceridad desarmante, se dio cuenta de que había despertado en cada uno de los presentes la semilla de la resiliencia. Con el romper del alba, la comunidad parecía haberse transformado. Las miradas antes cargadas de pesar ahora brillaban con la luz de la esperanza, y las voces, antes temblorosas, resonaban con la determinación de enfrentar el día. Aquel valle, testigo silencioso de innumerables ciclos de vida y muerte, se convertía en un santuario donde la sabiduría ancestral y la experiencia personal se fundían en una sinfonía de redención. En el murmullo del viento y el canto distante de un ave solitaria, el viajero comprendió que su misión era, de alguna manera, sembrar la semilla de una nueva forma de ver el mundo. Una forma en la que actuar como si nada te afectara no implicaba ignorar el dolor, sino abrazarlo, reconocer su presencia y transformarlo en un aliado en la búsqueda de la paz interior. Aquella tarde en el valle se erigía como un testimonio vivo de que la filosofía estoica no era una mera abstracción, sino una práctica diaria que permitía al ser humano reinventarse, crecer y, sobre todo, encontrar la libertad en medio del caos. Mientras la comunidad se despedía, y las sombras de la noche daban paso a la luz tímida del amanecer, el viajero se quedó unos instantes contemplando la escena. Cada rostro, cada gesto, parecía narrar la historia de una lucha interna que, a pesar de las cicatrices, se elevaba hacia la posibilidad de un renacer. Con el alma impregnada de gratitud y la mente afilada por las lecciones compartidas, continuó su camino, sabiendo que la travesía era interminable y que cada paso era una invitación a descubrir nuevas verdades. La experiencia vivida en aquel valle se convirtió en un hito imborrable en su recorrido, una marca indeleble en su esencia, que le recordaría siempre que la verdadera grandeza se encuentra en la capacidad de ver en cada desafío una oportunidad para forjar el carácter y expandir el horizonte interior. El viajero, dejando atrás el valle que había marcado un antes y un después en su camino, se encontró frente a un extenso desierto que parecía extenderse hasta el infinito. La tierra árida, moldeada por la inclemencia del sol, se ofrecía como un lienzo en el que se plasmarían las nuevas pruebas de su templo. Con cada paso sobre la arena caliente, su mente se llenaba de un silencio que invitaba a la introspección, a la contemplación de la vastedad del universo y del pequeño ser que habitaba en él. La inmensidad del paisaje no era sino un reflejo de la vastedad de su interior,
un espejo en el que la duda y la certidumbre se entrelazaban en un diálogo silencioso. Durante días, el viajero avanzó con la misma determinación que lo había impulsado en su recorrido anterior, manteniendo la calma ante el incesante oleaje de pensamientos que amenazaban con desbordarse. El desierto, con su aparente hostilidad, se revelaba como un terreno fértil para el ejercicio de la mente estoica. Allí, donde cada grano de arena parecía desafiar la existencia, él aprendía a no dejarse arrastrar por la desesperanza, sino a abrazar cada instante como una oportunidad para reafirmar su poder interior. Con el calor abrasador y las noches heladas como compañeros, comenzó a notar que la verdadera batalla no era contra el entorno, sino contra las propias sombras del alma. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras una duna imponente, el viajero divisó a lo lejos una figura solitaria. Movido por la curiosidad y el instinto de compasión, se acercó con cautela. La figura era la de un anciano, encorvado por el tiempo, que parecía haber hecho del desierto su morada. Su rostro, marcado por el rigor de años de soledad y lucha, irradiaba una serenidad casi sobrehumana, como si hubiera aprendido a dialogar con la esencia misma del universo. El anciano, al verlo aproximarse, levantó la mirada y con voz pausada dijo: «Aquí, en este inmenso silencio, se revelan las verdades que la agitación del mundo oculta. Cada grano de arena es un recordatorio de la impermanencia de todas las cosas. Cada rayo de sol, la fuerza que nos impulsa a trascender el sufrimiento». El viajero, reconociendo en esas palabras el eco de su propia experiencia, se sentó junto al anciano sobre la arena tibia. Durante horas, conversaron en un lenguaje sin artificios, en el que la sabiduría se expresaba en metáforas del viento, del calor y de la noche estrellada. El anciano relató historias de amores perdidos y batallas internas, de cómo había aprendido a contemplar el dolor sin sucumbir a él. «El sufrimiento es inevitable», dijo con una calma que parecía venir de lo más profundo del ser, «pero es en la aceptación del dolor donde reside la semilla de la transformación. Cuando aprendes a ver cada dificultad como una lección, te conviertes en el artífice de tu destino». El diálogo se tornó en una lección viva. Cada relato del anciano era una invitación a descubrir la inmensidad del espíritu humano. Mientras el crepúsculo se fundía en la oscuridad de la noche, las estrellas aparecían una a una, sembrando en el cielo la luz de la esperanza. El viajero sintió como la quietud del desierto le abría un portal hacia una dimensión interior, en la que la ausencia de distracciones del mundo exterior permitía que la voz del alma se alzara con fuerza. En ese instante, comprendió que actuar sin permitir que nada lo afectara no era una negación de la realidad, sino la asertiva decisión de transformar cada experiencia en un peldaño hacia la plenitud. Al día siguiente, impulsado por la sensación de haber hallado un bálsamo para su espíritu, el viajero continuó su travesía por el desierto. Los días se sucedían, y a medida que avanzaba, se percataba de pequeñas señales que el entorno le ofrecía: una flor solitaria que brotaba entre la arena, el canto lejano de algún animal nocturno, el cambio sutil en el color del cielo al amanecer. Cada uno de estos detalles se convertía en una metáfora viviente de la resiliencia, recordándole que incluso en la adversidad más extrema, la vida se abre paso de maneras insospechadas. Durante uno de esos días interminables, el viajero llegó a un oasis oculto, un remanso de frescura en medio del desierto abrasador. Allí, se encontró con un grupo de viajeros errantes, almas cansadas y sedientas de consuelo, que habían convergido en ese pequeño paraíso. Sus rostros mostraban las huellas de batallas internas y de una lucha constante contra el desánimo. Al verlos, el viajero sintió en su corazón la urgencia de compartir lo que había aprendido, de sembrar en ellos la semilla de una nueva perspectiva. Con voz pausada, relató las enseñanzas del anciano y las verdades que la vastedad del desierto le había revelado. No es la ausencia del dolor, sino la manera en que lo enfrentamos, lo que define nuestra grandeza. Aquí, en este oasis, cada gota de agua es un recordatorio de que la vida sigue, y que, al igual que el río que fluye, nosotros también podemos encontrar nuestro cauce a través de la adversidad. Los viajeros, conmovidos por su relato, se entregaron a una silenciosa meditación. Las palabras del viajero parecían resonar en cada rincón del oasis, recordándoles que la calma interior es el refugio más seguro contra las tormentas externas. Esa jornada se transformó en un intercambio de vivencias, en una comunión de almas que, pese a las cicatrices del camino, se negaban a rendirse ante el destino. En medio de aquella reunión espontánea, se tejió una red de solidaridad, una alianza tácita que demostraba que la fortaleza del espíritu reside en la capacidad de compartir y aprender de cada experiencia. Con el paso del tiempo, el viajero se dio cuenta de que el desierto y el oasis no eran más que dos caras de la misma moneda. Así como el desierto ponía a prueba su temple, el oasis le ofrecía momentos de respiro y reflexión. Aprendió a transitar entre ambos estados, comprendiendo que la verdadera sabiduría consistía en aceptar cada estado del ser sin apego, con la certeza de que ambos eran necesarios para el crecimiento interior.
Cada amanecer en el desierto le enseñaba a ser resiliente, a mirar la adversidad a los ojos sin perder la calma. Cada atardecer en el oasis le recordaba que en la fragilidad también se encuentra la belleza, y que la compasión es la llave que abre la puerta a la verdadera libertad. Una noche, mientras acampaba bajo un manto de estrellas infinitas, el viajero reflexionó sobre el transitar entre el dolor y la esperanza. Recordó el rostro del anciano, las palabras que parecían haber moldeado su destino, y se dio cuenta de que, a pesar de las dificultades, había descubierto un secreto ancestral. La fortaleza no nace de la ausencia de sufrimiento, sino de la capacidad de convertir cada herida en una fuente de sabiduría. El eco de aquella verdad vibraba en cada fibra de su ser, y en ese instante, comprendió que la vida era un constante devenir, un fluir incesante en el que cada experiencia era un maestro disfrazado. El viaje por el desierto continuó, y con él, la travesía interior del viajero se volvía cada vez más intensa. Se encontró con paisajes de una belleza casi mítica, dunas que parecían esculpidas por el viento, horizontes que se fundían en un juego de luces y sombras, y noches en las que el silencio era tan profundo que permitía escuchar el latido del propio corazón. Cada uno de estos momentos le recordaba que, en la vastedad del universo, el ser humano es capaz de hallar sentido y propósito, siempre que se atreva a mirar más allá de las apariencias y a abrazar la esencia de la existencia. El viajero también experimentó momentos de profunda soledad, instantes en los que la inmensidad del desierto amenazaba con engullirlo y en los que el peso de la existencia parecía insoportable. Sin embargo, en esos momentos oscuros, el recuerdo de las enseñanzas del anciano y de la comunidad del valle le infundía una fuerza renovada. Comprendió que cada instante de soledad era una oportunidad para redescubrirse, para sumergirse en el silencio y encontrar en él la fuente inagotable de la paz interior. La meditación se convirtió en su refugio, y la imagen de cada estrella en el firmamento, en un recordatorio de que, aunque pequeño en la inmensidad del cosmos, su existencia tenía un propósito inquebrantable. A medida que se adentraba más en el desierto, el viajero empezó a notar que su percepción del mundo había cambiado. Los contrastes se volvieron más intensos, las emociones más profundas, y la realidad adquirió un tinte casi onírico. Lo que antes parecía ser un paisaje hostil se transformaba en un escenario cargado de simbolismo, en el que cada elemento natural, el sol abrasador, el viento juguetón, la arena movediza, era un reflejo de las batallas internas y de la belleza oculta en cada lucha. Con la mente serena y el espíritu templado, aprendió a interpretar esos mensajes, a ver en cada obstáculo la oportunidad de renacer. Así, en el transitar interminable por el desierto, el viajero se convirtió en un testigo silencioso de la dualidad de la existencia, la lucha constante entre la fragilidad y la fortaleza, el dolor y la redención, la soledad y la comunión. En cada paso, descubría que actuar como si nada lo afectara no era un acto de insensibilidad, sino la manifestación de una profunda conexión con la esencia de la vida. Cada desafío enfrentado era un recordatorio de que el verdadero poder reside en la capacidad de transformar el sufrimiento en una lección, en la habilidad de abrazar la incertidumbre con la certeza de que la sabiduría se encuentra en el camino, no en el destino. Mientras el desierto se abría ante él con su belleza austera y su silencio abrumador, el viajero comprendió que la travesía era un constante ejercicio de autoconocimiento. La vastedad de la arena y el cielo le enseñaron que el universo es un escenario en el que cada ser tiene la libertad de escribir su propia historia, de actuar con la serenidad de un espíritu que ha abrazado la vida en toda su complejidad. Con cada paso, la filosofía estoica se consolidaba en su alma, y la promesa de que, al actuar sin dejarse afectar, se abría un horizonte lleno de posibilidades. Y así, bajo el resplandor de un nuevo amanecer que pintaba el desierto de tonos dorados y rosados, el viajero continuó su camino. Cada grano de arena, cada susurro del viento, era un testigo silente de su transformación. Con el corazón en calma y la mirada fija en el horizonte, supo que su viaje era mucho más que un simple tránsito físico. Era la encarnación de una verdad eterna, la afirmación de que, en el flujo constante de la vida, la verdadera libertad se alcanza cuando aprendemos a ser dueños de nuestro destino y a transformar el dolor en la fuerza que impulsa el alma hacia horizontes insospechados. El viajero, tras haber dejado atrás el ardor del desierto y la efímera paz del oasis, se encontró con un nuevo escenario, una imponente cadena montañosa, donde las cumbres nevadas se alzaban como centinelas de un conocimiento ancestral. La transición fue casi mística, la tierra se volvía rocosa y escarpada, y el frío de la altitud empezaba a calar en sus huesos, desafiándolo a cada paso. Con la mirada fija en los picos distantes, comprendió que estaba a punto de adentrarse en un territorio tan inhóspito como revelador, un lugar donde cada grieta, cada sombra alargada sobre la roca, encubría lecciones forjadas en la quietud del tiempo. A medida que ascendía por senderos angostos y empinados, el silencio parecía abrazarlo con la intensidad de un susurro ancestral. La fría brisa montañesa traía consigo el eco de voces antiguas, un coro silente que hablaba de la fragilidad del ser y de la fortaleza que nace al aceptar la vida en su totalidad.
Con cada paso, el viajero se sumergía más en el misterio de aquellas alturas, en las que la adversidad se convertía en el cincel que esculpía su carácter. El rigor del ambiente le recordaba que la verdadera grandeza no consiste en escapar del dolor, sino en abrazarlo, transformándolo en una fuerza vital que impulsa el alma hacia horizontes insospechados. En una de esas cumbres, justo cuando el sol comenzaba a disipar la escarcha matutina, el viajero divisó a lo lejos una pequeña choza de piedra y madera. La construcción, modesta pero robusta, parecía resistir con dignidad el embate del viento y la inclemencia del clima. Intrigado, se aproximó y descubrió que en su interior habitaba una figura enigmática, una mujer de mirada serena y gestos pausados, cuyos ojos reflejaban la quietud de un lago en calma. Sin mediar palabras innecesarias, ella le ofreció un gesto de bienvenida, invitándolo a compartir el refugio que la montaña ofrecía a aquellos que buscaban respuestas en el silencio de la altitud. Sentados frente a una pequeña chimenea que desprendía un tenue resplandor, la mujer comenzó a relatar historias de tiempos remotos. Con voz pausada y cargada de una sabiduría ancestral, explicó que las montañas eran sagradas por ser el testimonio de la evolución del espíritu, un recordatorio constante de que lo efímero y lo eterno se encontraban en un mismo instante. Aquí, dijo mientras la llama danzaba en el rostro de ambos, cada roca guarda la memoria de las luchas internas y cada sendero es un espejo de la vida. Lo que ves en estas alturas no es solo la adversidad, sino también la promesa de una transformación profunda. La indiferencia ante las pasiones no es desdén, sino la manifestación del dominio sobre uno mismo. Sus palabras se entrelazaban con la resonancia del viento y el eco de la montaña, creando un ambiente casi sagrado. El viajero, cautivado por aquella lección, recordó las enseñanzas del anciano en el desierto y las voces de la comunidad del valle. Comprendió que, sin importar el escenario, ya fuera la vastedad de la arena, la calma del agua o la imponente quietud de la montaña, la esencia del estoicismo permanecía inmutable. Actuar como si nada te afectara no significaba ignorar el dolor, sino trascenderlo, transformarlo en el motor de un renacer interior. Mientras la jornada avanzaba, la mujer le propuso al viajero acompañarla en una caminata hacia la cumbre de una montaña vecina, desde donde se podía observar el mundo en su totalidad. El ascenso fue arduo, y el camino se transformó en un diálogo silencioso entre la determinación y la adversidad. Cada tropiezo sobre rocas afiladas era una metáfora viva del sufrimiento, una invitación a redescubrir la capacidad de levantarse con la misma serenidad con la que se enfrentan las tormentas internas. Con cada metro ganado, el viajero se dio cuenta de que la montaña no era un obstáculo, sino un maestro que enseñaba la virtud de la paciencia y la fortaleza del espíritu. En lo alto del pico, al alcanzar la cumbre en un instante en que el cielo parecía abrazar la tierra, se desplegó ante ellos una panorámica sobrecogedora. El mundo se extendía en un tapiz de luces y sombras, en el que el dolor y la dicha se entrelazaban en un eterno diálogo. Allí, en ese punto de encuentro entre el cielo y la tierra, la mujer expresó con voz casi reverente: «Observa, aquí arriba, la insignificancia de nuestras tribulaciones y al mismo tiempo, la inmensidad de nuestro potencial. Actuar como si nada te afectara es reconocer que la verdadera libertad reside en la capacidad de aceptar cada experiencia, ya sea de gozo o de pena, sin permitir que defina por completo tu ser». El viajero se quedó inmóvil, dejando que el silencio lo inundara. En ese preciso instante, la vasta extensión del universo le parecía un reflejo perfecto de su propio interior, un espacio infinito en el que cada emoción, cada pensamiento, era un componente esencial de la totalidad. La lección se impregnaba en su ser, recordándole que la esencia del estoicismo no era una negación del sentir, sino la maestría de transmutar lo efímero en permanente, lo doloroso en inspirador. Descendiendo de la cumbre, el sendero lo condujo a un estrecho puente de madera que cruzaba un profundo abismo. La estructura, antigua y gastada por el tiempo, parecía desafiar la gravedad y la incertidumbre. Al cruzarlo, el viajero sintió como el miedo, esa sombra que tantas veces había amenazado con arrebatarle la calma, se desvanecía ante la certeza de su fortaleza interior. Cada tablón del puente se convertía en una afirmación de la resiliencia, y el crujir de la madera era el latido constante de un corazón en paz. Una vez al otro lado, en un valle oculto entre las montañas, el viajero se encontró con una comunidad que, a diferencia de aquella que había descubierto en el oasis, había optado por abrazar el cambio y la incertidumbre como parte inherente del destino. Los rostros que lo recibieron estaban marcados por la esperanza y la determinación, y sus miradas reflejaban la sabiduría que surge del enfrentamiento directo con las inclemencias de la existencia. Allí, en ese nuevo escenario, se organizaba una asamblea en la que se discutían las formas de encontrar la armonía en medio de la transformación perpetua. Entre los presentes, un joven de mirada inquieta se levantó para expresar su sentir: «He vivido en la constante lucha contra lo inevitable. Cada día siento el peso de mis frustraciones y la sombra del temor a lo desconocido.
¿Cómo puedo encontrar la paz cuando el mundo parece estar en constante cambio? La respuesta llegó en forma de silencio, de una mirada compenetrada que trascendía las palabras, hasta que una anciana, con la voz temblorosa pero llena de convicción, replicó: la paz no es la ausencia de cambio, sino la capacidad de abrazarlo. Actuar como si nada te afectara significa reconocer que cada transformación es una oportunidad para crecer y que el poder reside en la manera en que elegimos vivir cada instante. El viajero, testigo de aquel intercambio, sintió en lo profundo de su ser la resonancia de esa verdad. Comprendió que el equilibrio entre la aceptación y la acción era el secreto para transitar por la vida sin sucumbir a las pasiones desbordadas. La comunidad, en su diversidad de experiencias y emociones, se transformaba en un microcosmos del universo, un reflejo de la lucha interna que todos compartimos y de la esperanza que brota cuando aprendemos a dominar nuestras reacciones. La jornada en aquel valle se extendió hasta el crepúsculo, momento en el que el cielo se encendía en una sinfonía de colores cálidos. Al despedirse, el viajero se sumió en una profunda meditación, recordando cada palabra, cada enseñanza que había absorbido en el camino. La montaña, el puente, la comunidad y la mirada serena de la mujer se entrelazaban en su memoria, formando un mosaico de vivencias que reafirmaban su compromiso con la filosofía estoica. Esa amalgama de experiencias le recordaba que la verdadera sabiduría no reside en evitar el dolor, sino en aprender a transformarlo, a convertir cada desafío en una escalera que eleva el espíritu hacia la luz. Mientras la noche caía y el firmamento se llenaba de estrellas titilantes, el viajero encendió una pequeña hoguera junto a un arroyo que serpenteaba suavemente entre las rocas. En el murmullo del agua y el crujir de la leña, encontró la música que hablaba de la impermanencia y la continuidad de la vida. Con la mente en calma y el corazón en sintonía con el universo, reflexionó sobre la jornada recorrida y las lecciones aprendidas. La verdadera fortaleza se halla en la capacidad de aceptar la vida tal como es, sin dejarse arrastrar por los embates del destino, sino enfrentándolo con la determinación de quien sabe que, en cada experiencia, reside la semilla de un renacer. En esa noche mágica, mientras el viajero observaba el reflejo de las estrellas en el agua cristalina, se dio cuenta de que su camino estaba lejos de concluir. Cada paso, cada encuentro, era una invitación a descubrir nuevas verdades y a profundizar en el arte de vivir sin temor. La filosofía estoica, con su llamado a actuar como si nada te afectara, se había transformado en el faro que iluminaba su travesía, recordándole que el poder de la mente es capaz de convertir incluso el más arduo de los caminos en una senda de luz y transformación. Con renovada convicción, el viajero se dispuso a continuar su viaje, consciente de que cada horizonte prometía no solo nuevos desafíos, sino también la posibilidad de alcanzar una comprensión más plena y serena del incesante fluir de la vida. En la vastedad de un crepúsculo que parecía fundirse con la eternidad, el viajero llegó a un claro rodeado de antiguas encinas y cipreses centenarios, donde el murmullo del viento contaba secretos olvidados y la luz dorada del ocaso vestía de magia cada rincón del paisaje. Había transcurrido un largo camino, y en cada paso, cada desafío y cada encuentro, había recogido fragmentos de sabiduría que ahora se unían en un tapiz luminoso y sereno. Frente a él, el horizonte parecía susurrar la promesa de un final que, en realidad, era el inicio de una comprensión más profunda. La vida es un perpetuo fluir en el que cada experiencia es una enseñanza y cada despedida, un adiós temporal a una etapa que da paso a otra. Mientras se adentraba en ese claro, el viajero se detuvo junto a un roble majestuoso, cuyas ramas extendidas parecían abrazar el universo. Allí, en la calma reverente del instante final de su travesía, comenzó a recordar con nitidez las voces de los sabios que había encontrado a lo largo del camino. El anciano del valle, cuyas palabras resonaban en la memoria con la fuerza de la experiencia, el silencioso maestro del desierto, que le enseñó que el sufrimiento es el cincel del alma, y la enigmática mujer en la montaña, que le reveló el secreto de ver en cada obstáculo la oportunidad de elevarse. Cada uno de esos encuentros había encendido en él una luz interna, y en este preciso momento, la suma de todas aquellas lecciones se iluminaba en su mirada. Con la voz suave pero firme de quien ha trascendido las tempestades internas, el viajero habló en un monólogo que parecía dialogar con el propio universo. He recorrido senderos de ardiente soledad, he enfrentado tormentas de arena y ascendido cumbres heladas, y en cada paso he descubierto que actuar como si nada me afectara no es negar la realidad, sino abrazarla con una serenidad que trasciende la mera supervivencia. Es aceptar que el dolor y la dicha son compañeros de un mismo viaje, y que en la fortaleza de la mente reside la llave para transformar cada herida en una lección de vida. Las palabras se deslizaban en el aire, fundiéndose con el murmullo del crepúsculo y el susurro ancestral de la tierra. Frente al roble, el viajero encontró el espacio perfecto para meditar sobre la dualidad de la existencia. Cerró los ojos, dejando que la brisa acariciara su rostro, y en ese silencio, cada latido del corazón se convirtió en el eco de una verdad inmutable.
La vida es un camino lleno de contrastes, en el que la serenidad se forja en la aceptación plena de cada experiencia. La imagen de cada rostro, de cada mirada que había cruzado en su camino, se transformó en un recordatorio de la fragilidad y a la vez de la inmensidad del espíritu humano. A lo lejos, las primeras luces de la noche comenzaron a abrazar el cielo, salpicándolo de estrellas titilantes que, como faros inextinguibles, anunciaban la llegada de un nuevo ciclo. Con el crepúsculo a sus espaldas, el viajero dio un paso hacia adelante, sintiendo en cada fibra de su ser el peso de las memorias vividas y la ligereza de un espíritu que ha aprendido a volar sobre la adversidad. Caminó despacio, cada pisada un latido en el sendero de la vida, dejando que el suelo fértil del claro acogiera sus huellas como si de una ofrenda a la existencia se tratara. En ese instante, una figura emergió entre las sombras danzantes, una anciana de cabellos plateados y ojos que brillaban con la sabiduría de innumerables amaneceres. Su presencia, tan serena como la quietud de la noche, parecía encarnar la culminación de todo lo aprendido. Con voz pausada y cargada de una melancolía dulce, la anciana se dirigió al viajero. «Hijo del camino, has recorrido senderos que pocos se atreven a transitar. Has aprendido que la verdadera libertad no consiste en huir de las emociones, sino en comprender que cada sentimiento, cada obstáculo, es la oportunidad de esculpir el alma. Ahora, en este instante sagrado, es tiempo de integrar todo lo vivido y de permitir que la calma que has cultivado te guíe hacia la plenitud». El viajero, con los ojos brillantes de reconocimiento, asintió lentamente. En el encuentro con aquella anciana, sintió que todas las lecciones del pasado se fundían en un solo instante de claridad. Se dio cuenta de que la vida, con sus dolores y sus alegrías, era un círculo perfecto en el que cada experiencia, aunque efímera, dejaba una huella imborrable en la esencia del ser. Mientras la anciana continuaba, su voz parecía resonar en un eco que traspasaba el tiempo. No hay final en este viaje, solo nuevas etapas en las que el espíritu se renueva. El verdadero fin no es el cierre de un ciclo, sino la apertura a una comprensión más amplia, donde cada despedida es, en esencia, un abrazo al renacer. Las palabras de la anciana se mezclaban con el sonido del viento que acariciaba las hojas del roble, creando una sinfonía de paz y esperanza. El viajero comprendió, en ese instante, que la filosofía que había abrazado a lo largo de su travesía era un faro que nunca se apaga, una llama interna que iluminaba el camino incluso en las noches más oscuras. Cada experiencia dolorosa se había convertido en el crisol de una fortaleza que ya no temía al cambio, y cada encuentro se había transformado en un maestro silencioso que le había revelado el valor de la resiliencia. Con la llegada de la noche cerrada, el claro se vistió de un manto de sombras y destellos de luz. El viajero, sentado a los pies del roble, se permitió un momento de profunda introspección. Recordó las palabras del anciano del valle, el eco del sabio del desierto y la melodía serena de la mujer en la montaña. Todo aquello se amalgamaba en una verdad ineludible. Actuar como si nada te afectara no era un gesto de indiferencia, sino la manifestación suprema de una mente que ha aprendido a trascender las pasiones y a vivir en armonía con la realidad. En ese espacio sagrado, el viajero se entregó a la meditación, dejando que la quietud de la noche le revelara los últimos secretos del universo. Con cada inhalación, sintió como su espíritu se expandía, abrazando la totalidad del cosmos, y con cada exhalación, liberaba el peso de las antiguas batallas internas. El murmullo del arroyo cercano y el canto lejano de un búho se unían en una oda a la transformación, recordándole que la verdadera sabiduría se cultiva en el silencio y en la aceptación del devenir de la vida. Poco a poco, la figura de la anciana se desvaneció en la penumbra, dejando al viajero con una sensación de plenitud y gratitud. Se levantó lentamente, consciente de que cada paso que daba era una afirmación de la libertad que había descubierto en su interior. Con la mirada fija en el firmamento, sintió que su travesía, aunque parecía llegar a su fin, era en realidad el preludio de nuevas aventuras en las que la mente y el espíritu se unirían para explorar horizontes aún inexplorados. El sendero de regreso lo condujo a través de un bosque encantado, donde la luna se reflejaba en un riachuelo cristalino y los árboles, en un susurro colectivo, parecían contar historias de antiguos viajeros que, como él, habían hallado en la calma interior la llave para transformar su existencia. Cada paso resonaba en la noche, marcando el compás de un destino que ya no era incierto, sino iluminado por la certeza de una verdad inmutable. La fortaleza del espíritu reside en la capacidad de enfrentar la vida con serenidad, sin dejarse arrastrar por la efímera oscuridad de las pasiones. Mientras la noche se desvanecía y los primeros destellos del alba teñían el horizonte, el viajero emergió de aquel bosque como un ser renovado. La luz del amanecer lo abrazó con la calidez de un reencuentro esperado, y en ese instante, comprendió que su viaje no había sido una huida de la realidad, sino una profunda inmersión en las esencias que rigen la existencia. Con cada experiencia asimilada, cada lección aprendida, había esculpido un carácter imperturbable, capaz de transformar el dolor en sabiduría y la incertidumbre en una fuerza vital.
Ahora, de pie en la cima de una colina que se alzaba sobre un valle sereno, el viajero contempló el panorama que se extendía ante él, un mar de campos dorados, ríos que serpenteaban plácidamente y montañas que se erguían en majestuosa quietud. Allí, en la inmensidad del paisaje, sintió que había encontrado la paz que tanto había buscado, un estado de armonía que no dependía de las circunstancias externas, sino que brotaba desde lo más profundo del ser. Con una sonrisa de serena satisfacción, el viajero se volvió hacia el camino que aún quedaba por recorrer, consciente de que la vida es una sucesión ininterrumpida de comienzos y despedidas. Cada encuentro, cada sombra, cada destello de luz, era parte de una sinfonía eterna en la que el espíritu humano se manifestaba en toda su gloria y fragilidad. Y así, con el corazón henchido de gratitud y la mente iluminada por la sabiduría ancestral, dio un último paso firme en el sendero de la hora, dejando atrás las sombras del pasado y abriendo sus brazos al infinito potencial del futuro. En esa última hora del amanecer, el viajero comprendió que su travesía era, en definitiva, una celebración de la vida en su forma más auténtica, un acto de amor hacia uno mismo, una declaración de independencia frente a la tiranía de las emociones desbordadas y una afirmación de la capacidad humana para transformar cada adversidad en una obra maestra de resiliencia y serenidad. La filosofía estoica, que había guiado cada uno de sus pasos, se convertía en la brújula que lo orientaba en el vasto océano del destino, recordándole que la verdadera libertad no es la ausencia de dolor, sino la valentía de abrazarlo y transmutarlo en la fuerza que impulsa el alma hacia la eternidad. Con el alba ya consolidada y el susurro del viento aún acompañando su despedida, el viajero se internó en el camino final, llevando consigo las huellas imborrables de un viaje transformador y la convicción inquebrantable de que, en cada latido del universo, reside la promesa de un renacer. En ese instante supremo, donde el tiempo se diluía en un solo instante de perfección, comprendió que el fin es solo el preludio de un nuevo comienzo, y que en la danza incesante de la existencia, cada paso es una oportunidad para reafirmar la libertad del espíritu. Y así, en el eco sereno de un mundo que despertaba, el viajero continuó su camino, con el alma en paz y el corazón abierto, consciente de que la verdadera riqueza se encuentra en la sabiduría adquirida y en la capacidad de vivir cada instante como una obra sublime de arte y existencia. El viajero, al llegar a la última etapa de su camino, se detuvo en un claro bañado por la luz suave del crepúsculo. Allí, entre el murmullo de un arroyo cercano y el susurro de las hojas, se abrió un espacio para la reflexión profunda. Recordó cada lección vivida en su travesía, la serenidad que encontró en el espejo del lago, la fortaleza forjada en el desierto abrasador y la sabiduría compartida en los encuentros con almas afines en valles y montañas. Esa amalgama de experiencias no solo le había permitido transitar los senderos del dolor y la incertidumbre, sino que se había convertido en un faro de luz para enfrentar la vida con la mente en calma y el espíritu en paz. Hoy, quiero compartir contigo, querido espectador, una serie de consejos prácticos inspirados en esa historia, para que puedas aplicar en tu día a día los principios que encierra el acto de actuar como si nada te afectara, la esencia misma del estoicismo. Imagina por un instante la imagen del viajero, sentado frente al lago sereno, observando el reflejo de un universo interior que se expandía con cada respiración. Ese instante es el punto de partida para cultivar la calma interior. Dedica unos minutos cada mañana a la meditación o a la simple contemplación del presente. Busca un rincón tranquilo, cierra los ojos y permite que tus pensamientos fluyan sin juicio. Como el viajero que encontró en la quietud la llave para transformar el sufrimiento en sabiduría, aprende a reconocer que la verdadera paz no depende de lo que ocurre a tu alrededor, sino de la manera en que eliges responder a ello. Otro aprendizaje vital es aceptar la impermanencia. En las cumbres heladas y en los desiertos de su camino, el viajero comprendió que la vida es una sucesión de cambios y que cada dificultad, por intensa que parezca, es transitoria. Así, cuando enfrentes momentos de crisis o incertidumbre, recuérdate que, al igual que la noche cede al amanecer, cada situación adversa se disuelve con el tiempo. Esta aceptación te permitirá enfrentar los desafíos con la seguridad de quien sabe que nada es permanente y que, en cada transición, hay una semilla de renovación. El dolor, a menudo, se presenta como un enemigo abrumador, pero la historia del viajero nos enseña a verlo desde otra perspectiva. Cada herida es una lección disfrazada. Si sientes que el sufrimiento te consume, toma un momento para reflexionar sobre qué enseñanza puede ocultar esa experiencia. Escribe en un diario tus pensamientos y emociones, y con el paso del tiempo verás cómo cada dificultad se transforma en un peldaño para tu evolución personal. Así, lo que en un principio parecía un obstáculo insuperable se convertirá en la forja que fortalece tu carácter. Una de las claves para vivir con serenidad es desarrollar la autodisciplina y el desapego. Recuerda cómo el viajero, en su andar por senderos inhóspitos, aprendió a no dejarse arrastrar por el torbellino de emociones. Practica la autodisciplina estableciendo rutinas saludables.
Levántate a la misma hora, dedica tiempo a la lectura, al ejercicio y a la reflexión. Aprende, además, a desapegarte de aquello que está fuera de tu control. Si una situación te genera angustia, reconoce que la única respuesta que puedes elegir es la tuya. Al centrarte en lo que está en tus manos, fortalecerás tu capacidad para actuar con serenidad, sin que las circunstancias externas perturben tu paz interior. La historia también resalta la importancia de la comunidad. El viajero encontró en cada encuentro humano una fuente de inspiración y apoyo. No subestimes el poder de conectar con otros que compartan tu búsqueda de sentido y sabiduría. Rodéate de personas que te impulsen a crecer, que escuchen tus inquietudes y que te ofrezcan su luz en momentos oscuros. Participa en grupos de discusión, foros o encuentros de meditación. El intercambio de ideas y experiencias no solo nutre el alma, sino que te recuerda que, a pesar de las batallas internas, no estás solo en tu camino. Cada obstáculo en el trayecto del viajero fue una oportunidad para aprender y crecer. Aprende a ver las dificultades como maestros que te invitan a explorar nuevas dimensiones de tu ser. Antes de reaccionar con impulsividad, detente y pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo utilizar este reto para fortalecerme? Adoptar esta actitud transformará cada problema en una lección invaluable, permitiéndote avanzar con una claridad renovada y una fortaleza interior que no se rinde ante el primer tropiezo. La mente abierta es otro pilar fundamental. A lo largo de su viaje, el viajero se encontró con diversas culturas, ideas y filosofías que enriquecieron su visión del mundo. No temas cuestionar tus propias creencias ni explorar nuevas perspectivas. Lee, investiga y conversa con personas de distintos orígenes. El conocimiento es un camino infinito y cada nueva experiencia te ayudará a formar un carácter más robusto y flexible. De esta forma, te convertirás en un eterno aprendiz, dispuesto a incorporar cada lección que la vida te ofrezca. El arte de la contemplación es un hábito que, cuando se cultiva, transforma la manera en que percibimos la realidad. Recuerda aquella escena en la que el viajero, en lo alto de una montaña, observaba el horizonte y se dejaba envolver por la inmensidad del universo. Tómate el tiempo para detenerte y observar el entorno que te rodea. Permítete sentir la textura del aire, el murmullo del viento, el canto lejano de la naturaleza. Esta práctica no solo te conectará con el mundo exterior, sino que te ayudará a profundizar en tu propio ser, descubriendo la fuente inagotable de paz que reside en ti. La resiliencia emocional se forja en el crisol de las experiencias, y como vimos, no se nace con ella, sino que se cultiva con cada vivencia. Cuando te sientas abrumado por la adversidad, recuerda al viajero, quien con cada caída se levantaba más fuerte. Visualiza cada dificultad como una oportunidad para reinventarte, para emerger con una versión renovada de ti mismo. La resiliencia te permitirá transitar la vida con la certeza de que, sin importar cuán duro parezca el golpe, siempre puedes recuperar tu equilibrio y continuar avanzando. Finalmente, integra estos principios en tu vida cotidiana. La filosofía estoica no es una enseñanza teórica, sino una práctica que se vive en cada acción y decisión. Actuar como si nada te afectara implica mantener la calma ante las tormentas, responder con sabiduría a los imprevistos y, sobre todo, reconocer que el control real está en cómo eliges reaccionar ante lo que sucede. Empieza hoy mismo a aplicar estos consejos en tus actividades diarias. Ya sea en el trabajo, en tus relaciones personales o en tus momentos de soledad, haz de la serenidad y la reflexión tus aliadas. Quizás te preguntes, ¿cómo dar el primer paso hacia esta transformación? La respuesta es tan sencilla como profunda. Comienza ahora. No esperes a que las circunstancias sean perfectas para practicar la meditación, para leer un libro inspirador o para sentarte a reflexionar sobre tus emociones. Cada instante es propicio para cultivar la paz interior. Al igual que el viajero que se adentró en el desierto con la convicción de que cada paso era una lección, tú también puedes iniciar tu propio viaje hacia el autoconocimiento y la fortaleza interior. Dedica tan solo 5 minutos al día para cerrar los ojos y concentrarte en tu respiración. Permite que ese breve ritual se convierta en el ancla que te mantenga firme, incluso cuando el caos externo amenace con perturbar tu calma. Con el tiempo, verás cómo cada pequeño momento de introspección se transforma en una fuente de claridad y energía, preparándote para enfrentar los desafíos con una mente serena y un corazón valiente. Además, valora la importancia de compartir tus experiencias. Así como el viajero encontró en la comunidad el aliento para seguir adelante, tú también puedes nutrirte del intercambio de ideas y sentimientos. Organiza reuniones, participa en foros o simplemente comparte tus reflexiones con amigos y familiares. El diálogo honesto y la empatía son herramientas poderosas para transformar el sufrimiento en crecimiento y la soledad en compañía. No olvides, tampoco, que el cambio es una constante.
Acepta que la vida es un flujo interminable de transformaciones, donde cada adiós es el preludio de un nuevo comienzo. Aprende a ver la incertidumbre no como un enemigo, sino como el motor que impulsa tu evolución. Cada desafío es una invitación para reinventarte, para descubrir nuevas facetas de ti mismo que estaban latentes. Esta aceptación te permitirá abrazar el futuro con optimismo y determinación. En resumen, estos consejos prácticos: cultivar la calma interior, aceptar la impermanencia, transformar el dolor en lección, practicar la autodisciplina, valorar la comunidad, ver cada obstáculo como oportunidad, mantener la mente abierta, desarrollar el arte de la contemplación, fortalecer la resiliencia emocional e integrar la filosofía en cada acción, son las herramientas que la historia del viajero nos regala. No se trata de negar las emociones ni de vivir en una aparente indiferencia, sino de aprender a dominarlas y a usarlas para construir un camino lleno de propósito y serenidad. Querido espectador, la invitación es clara. Toma estas enseñanzas y aplícalas en tu vida cotidiana. Permite que cada desafío se convierta en una lección y cada experiencia, por intensa que sea, en un peldaño hacia la transformación. Actuar como si nada te afectara es, en realidad, una declaración de fortaleza interior. Es el compromiso de vivir en armonía con la realidad, con la certeza de que tú eres el arquitecto de tu destino. Con este mensaje final, se cierra el círculo de esta travesía literaria, dejándote con la inspiración necesaria para que, día a día, te conviertas en la mejor versión de ti mismo. Que cada amanecer te encuentre meditando en silencio, que cada obstáculo se transforme en una oportunidad para crecer y que cada encuentro enriquezca tu camino con su luz y su sabiduría. La vida es un viaje constante, y tú, al igual que el viajero, tienes el poder de transformar cada paso en un acto de amor propio y autodominio. Que la serenidad te acompañe en cada decisión y que la fortaleza interior te permita navegar por los desafíos con la certeza de que, al final, cada experiencia, sea de gozo o de pena, es parte integral del hermoso tapiz de tu existencia. Vive con el coraje de abrazar la incertidumbre, con la humildad de aprender de cada error y con la determinación de convertir el dolor en la materia prima de tu evolución. Hoy, al poner fin a esta historia, te invito a que cierres los ojos y te imagines en el sendero del viajero, sintiendo la paz del lago, el calor del sol en el desierto y la quietud majestuosa de las montañas. Deja que esa imagen te inspire a actuar con la seguridad de que nada, por más difícil que parezca, puede perturbar el equilibrio de una mente entrenada en la sabiduría del ser. Que cada paso que desea una afirmación de tu libertad, y que cada lección aprendida se convierta en la fuerza que te impulse a vivir en plenitud. Con estas palabras, concluye este viaje de transformación y reflexión. Lleva contigo estos consejos prácticos, y permite que la filosofía estoica ilumine tu camino. Recuerda siempre, la verdadera libertad reside en la capacidad de transformar cada adversidad en una oportunidad para renacer, y en la fortaleza de quien decide vivir cada instante con la certeza de que, en el flujo incesante de la vida, el control está en cómo eliges responder. Vive en paz, actúa con determinación y, sobre todo, confía en la inmensa capacidad de tu espíritu para transformar la realidad. Que este final sea, a su vez, el inicio de una nueva etapa en la que cada día se convierta en una celebración del crecimiento, la resiliencia y la libertad interior.